Y antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencias, se escucha una voz en el silencio. Samuel, Samuel, despiértate, despiértate. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo. El Señor te dice: estoy buscando una generación que no juegue con los santos y que no venda mis tesoros. Estoy buscando una generación que me preste sus oídos y se interese en mi corazón. Gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Gente que crece en el secreto, gente que crece en el secreto, gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Oh, Samuel, Samuel, despiértate. Hay mucho que hacer, Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo, dice el Señor. Quédate conmigo y hazme oír tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, el clamor de esta generación. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy me despierto, hoy me levanto. Aquí estoy, aquí estoy. Corro hacia ti, yo corro hacia ti, Señor. Muéstrame, Señor, lo que está por venir. Yo me quedo contigo, me quedo contigo. Yeah. Abba Padre, Abba Padre, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Abba
Bien, Dios los bendiga una vez más. Estamos ya de regreso aquí en su programación, aquí con mi hermano Cuevas. Hermano Cuevas, estamos desarrollando el tema del poder de la palabra de Dios, el poder transformador, el poder poderoso y maravilloso que emana de la palabra de Dios, a tal grado que transforma las almas, cambia los corazones, cambia conductas, modifica conductas. Y mencionábamos una de las cosas, recapitulizando lo que hemos visto, hermano Cuevas, que el poder de la palabra de Dios produce la fe en el hombre que mueve a Dios para obrar salvación. Y también escuchar la palabra de Dios con fe nos acerca al Dios Todopoderoso. Veíamos las citas de Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mencionábamos también el pasaje de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, en el cual decía, hermano Cuevas, que Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios ha hablado siempre al hombre de una o de otra manera, anteriormente al pueblo de Israel, los judíos, pero ahora la gracia de Dios se ha extendido a toda la humanidad, porque ya no nada más los judíos, sino también los gentiles entramos en la gracia y el poder escuchar la palabra de Dios con fe, y eso produce y obra en el hombre salvación y perdón de pecados, hermano Cuevas. Dios lo bendiga. Amén, aleluya. Pues sí, así es. El evangelio, cuando llegó a nuestro país, pues bueno, empezó a haber cambios en la humanidad, hermano. Sí. Empezó a haber cambios en las personas, y eso es importante, y a través de los tiempos, bueno, se ha reflejado aún más lo que es la palabra de Dios, a través de cambios que ha habido en la gente, a través de testimonios, a través de milagros que el Señor ha seguido haciendo y seguirá haciendo aún a través de la palabra, hermano. Es importante y mencionarlo, ¿verdad?, que la palabra de Dios va a traer edificación, tanto para nosotros como personas adultas, como para los niños, ¿verdad? La palabra dice que eduquemos a los hijos conforme a la palabra de Dios, y Amén. Cuando ellos crezcan van a hacer todavía el camino de Dios, van a seguir el camino de Dios, y es importante que nosotros nos sigamos alimentando a través de la palabra de Dios, para que pues, podamos traer nueva sabiduría, hermano, a nuestra mente, porque eso trae a nuestra vida un alimento espiritual. Amén. Y obviamente pues vamos a saber un poco más, a conocer más de la palabra, lo que el Señor está hablando a través de su palabra, y va a ser de edificación tanto para nosotros como nuestra familia, así como lo hemos mencionado otra vez, hermano. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de los Romanos, hermano Cuevas, capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto quiere decir que escuchar la palabra de Dios con fe redarguye y convence al hombre de pecado para acercar a la criatura al Creador. Se dice de una historia que se escucha por ahí, por los diferentes medios, acerca de una persona que en una ocasión metió un tratado de la palabra de Dios en una botella. En una botella de vidrio, y dice que aquella persona, aquel hermano, introdujo el tratado de la palabra de Dios en aquella botella y la aventó al mar. Entonces, aventándolo al mar, dijo: esta palabra va a llegar a algún corazón que esté necesitado y hará el efecto para la cual es enviado. Aquella botella se fue a la deriva, entre comillas, entre ola y ola, y en aquel otro extremo de la tierra había una persona que tenía pensamientos de quitarse la vida, hermano Cuevas, de quitarse la vida. Muchos problemas habían llegado a su vida, su matrimonio se estaba disolviendo, sus hijos estaban teniendo problemas con las drogas. Entonces él decía: pues no tiene caso ni sentido vivir. Entonces, cuando él está en la playa pensando ya de qué manera hacer eso que él había pensado, ve a lo lejos aquella botella que con el vaivén de las olas traía algo adentro. Entonces la curiosidad se despertó en él y fue a buscar la botella, la encontró y bueno, la destapó, y en el interior había un tratado de la palabra de Dios que él la leyó, y bueno, le redarguyó, le convenció a él, le dio las buenas noticias de que en Jesucristo hay salvación. Y bueno, a través de aquellos versículos que decía aquel tratado, y ahí podemos ver el poder de la palabra de Dios. Ambos, hermano Cueva, yo creo que los dos somos, y no nada más los dos, sino miles
millones son testigos del poder transformador que hay en la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque decía ahí el texto que mencionamos hace un momento: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Cuevas. Amén. Bueno, escuchamos esa preciosa historia y sabemos, bueno, que esa botella no fue una que a la deriva, hermano. No, Sabemos no. que eso fue algo dirigido por Dios, Propósito de un Dios. propósito Amén. de Dios para llevarlo a aquel lugar donde había esa persona Con necesitada. qué Y necesidad. así, de igual manera, también alguien llegó a nuestra vida. Así es. Ese tratado también llegó a nuestra vida. No nada más llegó a aquella persona a la que estaba necesitada, a la que tenía problemas, a la cual se quería quitar la vida. Sí. En la vida del hombre existen cantidad de problemas, cantidad de dificultades, pero cuando alguien nos habla de la palabra de Dios, cuando alguien nos habla el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de los medios de comunicación, esos tratados, pues es una bendición, porque nosotros aquí nos damos cuenta del amor tan precioso que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Y qué hermoso que nosotros sigamos escuchando la palabra de Dios, sigamos alimentándonos de la palabra de Dios, porque, hermano, el Señor nos da bendiciones. Amén. Amén. El Señor nos da bendiciones cuando nosotros nos buscamos, nos adentramos a su palabra, y eso es edificativo para nosotros, porque nos estamos alimentando espiritualmente, estamos alimentando nuestro alma, nuestro espíritu, y hay un crecimiento, hermano, que se va notando cada día. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros llegamos al Evangelio, pues somos nuevas criaturas. Alguien nos lleva de la mano, nos van enseñando, nos van introduciendo ese material, esa palabra de Dios, pero conforme vamos creciendo, vamos avanzando, entonces vamos viendo que la palabra de Dios trae una bendición para nuestra vida. Es un alimento que nos va a ayudar a seguir creciendo y madurando, y obviamente vamos a crecer, hermano. Amén. La palabra de Dios, hermano Cuevas, dice también en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, Amén. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa bendita palabra de Dios que llegó a nuestras vidas y que es difundida por los diferentes medios que hoy en la actualidad, ahorita no podemos decir que no ha llegado la palabra de Dios, o no podemos justificarnos o presentarnos delante de Dios sin que podamos decir nosotros: es que yo nunca tuve la oportunidad de escuchar el Evangelio, nunca nadie llegó a mi vida y me dijo de las buenas nuevas. Cuando por ejemplo ya hay en las calles muchos hermanos que están compartiendo tratados, hay bocinas que están diciendo del poder, del amor de Dios para la humanidad, que se arrepientan, que busquen a Dios, ¿verdad? Porque es un tiempo que Dios le está dando la oportunidad. Hebreos nos hablaba de eso, de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hermano Cuevas, Dios nunca se ha quedado sin testimonio para testificar a la humanidad, y en pleno siglo XXI no es la excepción. No es la excepción, tenemos ya los medios avanzados. Ahorita ya hay jóvenes que traen la Biblia ahí en su teléfono móvil, hermano. Gente, muchas personas ya traen la palabra de Dios ahí, un texto que viene y edifica su vida, hermano Cuevas. Así es, eso es, hermano, como lo menciona, ¿verdad? No podemos decir: es que no he escuchado la palabra de Dios, es que nadie me ha hablado de la palabra de Dios. Creo que lo hemos visto en infinidad de partes. De hecho, si aquellos que viajan para el sur o aquellos que nos están viendo de allá del sur, hay espectaculares grandísimos a la orilla de la carretera donde dice que Dios es amor, Sí. que Dios protege, que la ciudad es para Dios, que el lugar es para Dios. O sea, hermano, escuchamos la palabra de Dios por todas partes. Amén. Y es la importancia de escuchar la palabra de Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 47, nos dice la bendita palabra de Dios: Amén. todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. El Señor, la importancia que está dando a su palabra y el respaldo de su palabra, porque aún Él nos está diciendo que aquel que escucha la palabra de Dios, Amén. entonces la importancia de escuchar la palabra de Dios, porque el Señor lo va a bendecir. El Señor, ahí en el libro de Lucas, si seguimos leyendo, ahorita leímos el 47, si leemos el 48, va a hablarle de las bendiciones que el Señor le va a dar. Por ejemplo, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, dice el 47, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ahora viene la bendición. Amén. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó
y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, la importancia de leer la palabra, porque nosotros vamos a aprender a edificar sobre la roca que es Jesucristo, hermano. Todo lo que nosotros vamos a emprender, el Señor lo está bendiciendo porque estamos haciéndolo conforme a su Hijo, conforme a la palabra de Dios. Entonces, qué hermoso es cuando nosotros nos detenemos un momento a escuchar la palabra de Dios, porque va a traer bendición para su vida. Amén. Amén, así es, definitivamente todo va de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Amén. Y algo más que hace el poder de la palabra de Dios en el ser humano, hermano Cuevas, es que redarguye al hombre de pecado, llevándole a anhelar la salvación que hay en Dios. ¿De qué manera? Bueno, el libro de los Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. La palabra de Dios es viva. En ella hay vida, hermano Cuevas. El Señor Jesús también decía en el Evangelio de Juan capítulo 6, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, Dios mismo nos imparte la vida de su Hijo por medio de la palabra de Dios y nos ayuda, hermano Cuevas, a vivir una vida en el poder de la bendita palabra de Dios, porque ¿quién puede decir en esta vida también que está libre de problemas, hermano? Nadie. Todos estamos atravesando por diferentes circunstancias. Uno quizás enfermedad, uno quizás problemas con los hijos, quizás alguna circunstancia de diferencia en el hogar. Todos podemos estar atravesando por un momento alguna circunstancia difícil. Pero si estamos fundados sobre la roca, amén, y si Cristo es la razón de nuestra vida, y si la palabra de Dios, como dice, la atesoramos en nuestro corazón, Él nos va a guiar para que vayamos acuerdo a su voluntad. Porque la Biblia también dice que encomendemos a Jehová nuestro camino, que confiemos en Él y Él hará, hermano. Amén, así es. Y esa es la importancia de escuchar la palabra de Dios. Amén. Porque el Señor va a seguir añadiendo bendición para nuestra vida y para la vida de todo aquel que está viendo estos medios de comunicación, aquel que está atrás de su televisor y está viendo esta programación. Es una bendición la que está entrando a su hogar, porque está abriéndole puertas al Evangelio, le está abriendo la puerta a la palabra de Dios, le está abriendo la puerta a Jesucristo, hermano. Porque Jesucristo está a la puerta y está tocando la puerta de su corazón. Entonces, este es un medio en el cual se está usando para poder llegar la palabra a su oído, poder llegar la palabra a su vida, que pueda llegar la palabra a su familia. Y es una bendición porque estamos usando los medios de comunicación para poder llegar hasta los hogares. Y es una bendición, hermano. Aquel que está a través de su televisor viendo esta programación, pues qué hermoso es que alguien le esté hablando de la palabra, del Evangelio de Dios, porque está alimentando su vida. Hermano Cuevas, y debemos de considerarnos privilegiados, ¿verdad? De poder recibir la palabra de Dios, porque cada vez que nos reunimos y escuchamos la predicación, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, oiga, viene y produce nuevas transformaciones en nuestra vida y nos da nuevas fuerzas para continuar adelante en el camino. Hace un momento platicábamos con un joven, ¿verdad? Que también tenía preguntas e inquietudes acerca de cómo conducirse, qué decisión tomar, ¿verdad? Y bueno, a través de la palabra de Dios pudimos darle consejos, ¿verdad? Espirituales para que fuera él guiado conforme a la palabra de Dios. Hace un momento mencionaba usted la cita de que dice en el libro de los Proverbios que instruyamos al niño en su carrera y aun cuando fuere grande o viejo, no se apartará de él, porque los años no pasan nomás por pasar, hermano, ¿verdad? Pues ya podemos notar ahí algo, ¿verdad? En nosotros mismos, cuando Dios nos llamó al Evangelio, de eso hace años, éramos joven y han pasado los años, pero eso ha traído también, ha venido a redundar bendición en nuestra vida, hermano. Amén. Cuevas, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Realmente tenemos que enfrascarnos, y usted donde nos esté viendo ahí este programa de televisión, quizás usted está atravesando por alguna circunstancia difícil. Queremos decirle que en Jesucristo hay solución, que en la palabra de Dios está la respuesta para todas las inquietudes y preguntas que pueda tener el ser humano. Amén, hermano Cuevas. Entonces, pues vamos a aprovechar un espacio más, vamos a estar dejando un tiempo también para un canto, ¿verdad? Usted deleítese también en la alabanza y estaremos regresando en un momento más con mi hermano Cuevas y un servidor para seguir adelante con la programación. Dios los bendiga.